Predicar la palabra del Señor, pero este es uno de los pasajes más hermosos, desafiantes y muy conocido, Elías y los profetas de Baal. Vamos a abrir nuestras Biblias, todos por favor, en Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes 18. Y tener nuestra Biblia en este pasaje porque vamos a estar leyendo versículos de este capítulo. Así como estamos, vamos a hacer una oración. Nuestro Dios, en esta hora, te damos gracias, bendito Padre, por la bendición que tú nos das, Señor, de estar juntos y de abrir nuevamente, Señor, esta hermosa palabra, tu bendita palabra, Señor, tu voluntad para nuestra vida. Gracias, Señor, te pedimos sabiduría, entendimiento, pero sobre todo, Señor, un corazón dócil a tu voz, a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos dirija, nos instruya en esta hora, Señor, lo que hemos de hacer con nuestra vida delante de ti, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Gracias por esta bendición, Señor. Escuchamos tu voz y escuchamos ahora, Señor, tu mensaje a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quise traer aquí algunas. Ocupen sus lugares, hermanos, ocupen sus lugares. Vamos a estar leyendo después algunos versículos de este pasaje, pero tengan su Biblia ahí abierta. Hemos estado hablando y predicando, los hermanos predicadores de esta congregación, acerca de los reyes de Israel, de la época del pueblo de Israel donde estaban gobernados por reyes, la monarquía del pueblo de Israel. Y yo el mes pasado que me tocó predicar les traje estas dos primeras diapositivas para que pudiéramos ubicarnos bien. Cuando inició la monarquía de Israel, empezó el primer rey de Israel, se llamó el rey Saúl, y después falló delante de Dios y Dios levantó un rey conforme a su corazón que se llamó David. Y David, después de David surgió uno de sus hijos, quedó como rey, fue Salomón, pero desgraciadamente también Salomón inició bien, pero terminó mal, se apartó de Dios, y entonces Salomón se dividió el reino después de Salomón. Y de su hijo de Salomón, que se llamó Roboam, se quedó una tribu, la tribu de Judá, con Roboam, y se le llamó el reino del sur, y se le llamó también Judá, porque era la tribu de Judá, y la capital era Jerusalén. Y al reino del norte se le llamó el reino de Israel y la capital fue Samaria, y empezó con el primer rey del reino del norte que se llamó Jeroboam, y fue un rey que hizo cosas muy malas. Empezó el reino del norte con cosas malas. Desgraciadamente la historia de los dos pueblos es una historia, el reino del norte y el reino del sur, pues no siguieron a Dios. Cuando nosotros vemos, y vamos a verlo a través de la vida de los reyes, algunos reyes del sur, de Judá, algunos fueron buenos, quisieron hacer cosas buenas, pero otros reyes fueron malos. Y en el reino del norte, pues todos fueron reyes malos y unos más malos que otros. La siguiente diapositiva nos recuerda a los primeros reyes del reino del norte, porque al hablar del profeta Elías nos tenemos que ubicar en el reino del norte. Los primeros reyes del reino del norte fueron de Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab, y de ahí vienen otros reyes, pero nos ubicamos en Acab porque en el tiempo del rey Acab fue cuando Dios levantó al profeta Elías. En el tiempo de Acab fue un tiempo de mucha decadencia espiritual. De hecho, el rey que se reconoce que fue más malo de los reyes del norte fue Acab, con su lindísima esposa Jezabel. ¿Cuál lindísima? Era terrible, una mujer tremenda, por lo que vemos. No era del pueblo de Israel. Acab se casó con ella, pero fue un arreglo que hubo para que sellaban con algún matrimonio, alguna relación sentimental, alianzas políticas. Y entonces Acab se casó con Jezabel, que era una hija de un rey de los fenicios, de una ciudad de los fenicios. Y obviamente Jezabel no adoraba a Dios. Ella trajo entonces la adoración a sus dioses, a sus Baales. Baal significa Señor, y Baales eran muchos dioses que eran de la religión cananea. Toda la zona que ahora conocemos como Israel y otras naciones que están ahí en esa franja era la tierra de Canaán hace muchos años.
Y cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que le iba a dar esa tierra, le dijo: cuando entres, yo echaré esas naciones de ahí, porque han llegado hasta el colmo de la maldad. Hacen cosas abominables, hacen cosas terribles. Una de esas cosas terribles eran ofrecer sus hijos a dioses ajenos, sacrificios humanos, cosas abominables. Y dice: no hagas tú, pueblo de Israel, pueblo mío, que yo te escogí, no hagas como esas naciones cananeas. Pero lo que hizo el pueblo es que no exterminó todas las naciones, hicieron alianza con ellos, se casaron, tuvieron matrimonios con gente extranjera, y eso siempre trajo contaminación al pueblo de Israel. Y eso fue lo que pasó con Acab y Jezabel. De por sí ya traía la carrerita los reyes del norte de ser malos y más malos y más malos. Cuando llega el rey Acab y el colmo de la maldad, y después le concede todo lo que su malvada esposa quería, es un tiempo en que fue un tiempo de mucha maldad en el reino del norte Israel, decadencia espiritual y crisis total. Es en este escenario donde Dios levanta a este profeta poderoso y maravilloso llamado Elías. Y en la siguiente gráfica podemos ver que bajo el reinado de Acab y Jezabel, el pueblo de Israel siguió a los Baales y a la religión pagana. Tristemente, un pueblo que había conocido a Dios, que sus abuelos y sus antepasados habían salido de Egipto, que habían visto la poderosa mano de Dios en el desierto. Ahora los descendientes no tenían la fe en su corazón, habían fallado delante de Dios, y Dios levanta entonces profetas que son voceros, mensajeros de Dios, para hablar la voluntad de Dios al pueblo. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un mensajero de Dios. Un profeta es aquel que habla la voluntad de Dios al pueblo. Y desde tiempos muy antiguos Dios levantó mensajeros suyos. Se dice que Moisés era como un profeta, porque Moisés hablaba la voluntad de Dios al pueblo. Y cuando Dios levanta a Elías y más adelante Eliseo y otros profetas, vemos que el propósito es que Dios estaba hablando a su pueblo a través del profeta. El nombre Elías significa Jehová es Dios o Jehová es mi Dios. Muy adecuado el nombre de Elías para la situación que se estaba viviendo. En la siguiente diapositiva vemos el propósito del ministerio de Elías. ¿Por qué Dios levantó a este profeta? La necesidad era muy grande, el pueblo se estaba apartando de Jehová, Jezabel estaba saliéndose con la suya, porque Jezabel quería desarraigar a los profetas de Jehová. ¿Qué hacía con ellos? A los profetas de Dios los mataba. A sus profetas falsos, los profetas de Baal y de Acera, los invitaba a comer a su mesa. Tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, la diosa de la fertilidad, y a esos 850 les daba diario de comer, los sustentaba, y a los profetas de Dios los mataba. Lo que quería hacer esta mujer era exterminar la religión a Jehová y imponer la religión a Baal. El propósito entonces de Elías era contrarrestar el baalismo fenicio que amenazaba por barrer por completo la adoración a Jehová. Y Dios lo usa con milagros y con poder para este gran propósito. Vamos a la que sigue. Entonces Elías, en las predicaciones anteriores ya tocó que Elías se enfrenta a Acab y se presenta delante de él. Había una sequía. Ustedes recuerdan que cuando aparece Elías en escena, en el capítulo anterior, nosotros podemos ver en el capítulo 17 que cuando Elías entra en escena después de que se empieza a hablar de Acab, empieza una sequía. Y dice Elías: no va a haber lluvia, y no hubo lluvia 3 años y medio. Y entonces dice que Dios le dijo a Elías: apártate al arroyo del Querit, ahí te voy a sustentar. Eso le tocó predicar al hermano Hugo. Y Dios le mandaba, tomaba agua del arroyo y le mandaba cuervos mañana y tarde que le dieran de comer. Pero Dios sustentó al profeta cuando hubo esta sequía en Israel. Y luego viene cuando se termina y se seca el arroyo, Dios lo manda con una viuda, la viuda de Sarepta. Y Dios a través de esa viuda sustenta al profeta y sustenta a la viuda y al hijo, y cuando muere el hijo, Dios levanta al hijo y hace que reviva el hijo de esta viuda en esos tiempos. Y luego la predicación del capítulo 18 dice que entonces Elías se presenta delante de Acab, y cuando se presenta delante de este rey tremendo, Acab le dice: tú tienes la culpa, tú eres el que turbas a Israel, por tu culpa estamos como estamos, 3 años y medio de sequía, mira cómo está el pueblo. Y entonces le echa la culpa a Elías. Y Elías dice: no es
por mi culpa, sino porque te has alejado de Dios y de los mandamientos de Dios, que vienen estas consecuencias. Era fácil echarle la culpa, ¿verdad?, al profeta y decir, por culpa de Elías estamos así, no reconociendo lo que ya se les había estado diciendo a otros reyes, que si se alejaban de Dios, y de hecho Dios lo había dicho ya unos años antes, en Deuteronomio les había dicho, si ustedes se acercan a Dios van a tener bendición, si obedecen al Señor les va a ir bien, pero si se alejan de Dios voy a quitar la lluvia en su tiempo, no va a haber cosechas, no va a haber esto, todo eso son consecuencias de que ustedes se alejen de Dios. Y entonces Elías le recuerda a Acab y le dice, no, es que tú te alejaste y tu pueblo se ha alejado de los mandamientos de Dios y por eso les va mal, pero ¿sabes qué? Hasta aquí, te reto a que traigas a todo el pueblo al Monte Carmelo. Lo reta a una competencia en el Monte Carmelo. Aquí iban, ¿quiénes tenían que estar? Los profetas de Baal, los profetas de Acera, Acab y el pueblo de Israel. Curiosamente no estuvo Jezabel. Jezabel no sé dónde andaba, yo creo que andaba en el salón de belleza, porque después ya le lleva la noticia el rey de todo lo que pasó. Y vamos a la siguiente para que veamos el Monte Carmelo. El Monte Carmelo estaba de la capital del reino del norte de Samaria, estaba hacia el mar Mediterráneo, era una pequeña cordillera donde había monte y donde había más o menos, aquí no había tanta sequía, y era un lugar que era importante y que decían que se ponía muy bonito en las épocas de lluvia. Y dice Elías, vamos al Monte Carmelo y vamos todos porque ahí vamos a tener una competencia, los reto a esto. Y en el Monte Carmelo vamos a ver la siguiente. Vamos a ver 4 momentos de esta competencia. Ahora sí vamos a ver en nuestra Biblia los pasajes, porque el primer momento de la competencia es el desafío que Elías le hace al pueblo. Allí estaban todos en el monte, ya estaba el pueblo de Israel, el reino de Israel, el reino del norte, ya estaban los profetas de Baal. Dice que él convocó a los profetas de Acera, aunque ya los demás versículos no dicen si estuvieron, probablemente sí estuvieron los 400 profetas de Acera también, y está por supuesto Elías y el rey Acab. Y entonces Elías, vamos a leer Primero de Reyes capítulo 18, versículos 20 y 21. Si tiene el pasaje, todas las hermanas, todas las mujeres van a ponerse de pie y van a leerlo conmigo. Todas las hermanas, Primero de Reyes capítulo 18, versículos 20 y 21. Comparta su Biblia para que podamos leer todas juntas. Dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Gracias, hermanas, pueden ocupar sus lugares. El primer momento de esta competencia fue un desafío. Y Elías le dice a todo el pueblo este gran desafío. Dice, ¿hasta cuándo, dice nuestra versión, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice la Nueva Versión Internacional, ¿hasta cuándo estarán indecisos? Dice una versión, una traducción católica que es buena, porque no todas las traducciones católicas son buenas, excepto los deuterocanónicos, los libros apócrifos, eso no los tomamos en cuenta. Pero dice esta traducción que está muy apegada al griego. ¿Hasta cuándo estarán como los que cojean inclinándose hacia Jehová y luego hacia Baal? Y entonces le está diciendo Elías, ¿hasta cuándo se van a decidir? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Si nosotros vemos en la vida del pueblo y lo que estaban haciendo ellos, es que no dejaban la adoración a Jehová, la adoración entre comillas, porque no era genuina adoración, no dejaban, según ellos, de creerse siervos de Dios, del Dios verdadero, pero hacían eso y luego practicaban adoración a Baal. Dice que según lo hacían en sus casas, algunos pensaban que lo hacían en secreto, tontamente, porque delante de Dios no nos podemos esconder. Pero dice que lo hacían, dice que adoraban a Baal. Acab, el rey, el mismo rey, había puesto un santuario para Baal en Samaria. Y había puesto también la imagen de Baal, de Baal. ¿Recuerdan ustedes que el Baal más adorado de los fenicios era un Baal, un dios que era el dios de las tormentas y la lluvia y las cosechas? Y Dios estaba demostrando a través de la sequía que ese dios era falso.
¿Cómo era posible si ellos están adorando a este Baal que daba las tormentas y la lluvia y las cosechas? Y ya habían pasado más de 3 años y no había lluvia. Pero el pueblo entonces estaba entre estos dos pensamientos. Según adoraban a Dios, pero adoraban también de la misma manera a Baal y adoraban a Acera y ya creían en otras cosas y practicaban otras cosas tremendas y eran supersticiosos. Baal era esta deidad de la tormenta y de la lluvia, era un dios que decían que estaba muy ocupado. No era en parte cierto lo que decía Elías cuando se burló de ellos. Decían, sí está ocupado, en tiempo en el que está ocupado es cuando viene la sequía, pero cuando él entonces se ocupa de nosotros, manda la lluvia. Y todo esto que ellos pensaban, el pueblo de Israel, que según conocían a Dios y que amaban a Dios, estaba entre las dos, estaba con un pie en un lado y con un pie en el otro. ¿No es triste eso? Y Dios le dice a través de Elías al pueblo, decídanse, o Jehová o Baal. ¿Pueden estar en medio? No. ¿Pueden estar a medias tintas? No. Es una decisión, o todo o nada. Y este es el primer momento del desafío de Elías al pueblo. El segundo momento lo vemos en la siguiente diapositiva, la estrategia. Elías les dice estas palabras. Ahora los varones van a leer, por favor, junto conmigo, todos los hermanos varones, versículo desde el 22 hasta el 25. 22 al 25, todos los varones si pueden ponerse de pie y leer conmigo esta palabra. Primero de Reyes 18, del 22 al 25. Dice la palabra del Señor. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Gracias, hermanos, pueden ocupar sus lugares. La estrategia iba a ser entonces una competencia justa, aunque dice ahí Elías, únicamente estoy yo aquí de los profetas de Jehová, y hay 450 en contra mía, pero vamos a hacer esto. Y dice, cada quien va a presentar su sacrificio, cada quien va a presentar aquí su altar con un buey cortado, y vamos entonces a presentarlos. Si ustedes claman a sus dioses y cae fuego del cielo, entonces sus dioses son dioses verdaderos. Pero si Jehová es el que responde, entonces Jehová es el Dios verdadero. Y estuvieron de acuerdo. Y dice Elías, ustedes primero, que ustedes son más. Y entonces ellos preparan su altar y empiezan entonces a clamar a Dios. Y viene el siguiente momento de la competencia. ¿Qué pasó? Baal, o los Baales, o los dioses a los que ellos clamaron, no respondieron. Esto es tremendo. Como les digo, este pasaje es muy conocido. Y de hecho hay una estatua de Elías degollando profetas cerca del Monte Carmelo. Como lugar turístico está esa estatua. Ustedes pueden ver después, buscar imágenes en internet, hay imágenes de esta estatua. Pero esto fue tremendo porque dice aquí estos versículos del 26 al 29, que los profetas de Baal empezaron a hacer esto. Vean conmigo ahí en su lugar sentados, versículos 26 al 29. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y los prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Por eso puse esta imagen, porque dice ahí que saltaban y gritaban y fueron horas. Si dice que desde la mañana hasta el mediodía, pues fueron varias horas que estuvieron ellos gritándole a Baal, gritándole, respóndenos por favor. No nada más eso, dice el versículo 27. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino.
tal vez duerme y hay que despertarle. Imagínense a Elías diciéndole, grítenle más fuerte, está dormidito, despiértenlo, a lo mejor va por el camino. Y es que estas eran historias que se platicaban de Baal. Dice que la gente que creía en Baal decía que sí estaba muy ocupado, y que, como les decía yo, en el tiempo que mandaba la lluvia, es que tuvo un tiempecito de atenderlos y les mandó la lluvia. Otras historias del dios Baal decía que Baal había muerto y que había resucitado, cosas tremendas. Entonces Elías se burla de Dios y dice, está muy ocupado, es Dios, anda de camino, va para acá, va para allá, grítenle. Los profetas de Baal dice que aparte de gritar y de danzar y de brincar alrededor, dice el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. No nada más eso de gritar, sino que también ellos se herían. La idea de que esa manera de infligirse dolor va a hacer que su Dios o que alguien se conmueva y les conteste. Esa idea que no nada más estaba en esta religión pagana, sino que en muchas religiones se manejaba y se sigue manejando, la idea de infligirse dolor y de infligirse estas señales en el cuerpo, cosa que Dios había prohibido a su pueblo. No busquen, pero dice Levítico 19:28, si alguien lo quiere anotar, y Deuteronomio 14:1, que Dios le dijo al pueblo de Israel, no harás rasguños ni señales en tu piel, ni por, aunque alguien se te haya muerto, ni por muertos, ni por nada, tú harás señal en tu cuerpo. Ahí menciona los tatuajes también, que para el pueblo de Israel no estaban permitidos, porque dice Dios, no es de esta manera. Cuando nos acercamos delante de Dios, no tenemos que venir y ofrecerle nuestro dolor al Señor, porque Él nos ama, porque Él sabe la necesidad que tenemos. Pero los profetas de Baal así lo hicieron. Y entonces viene el cuarto momento, cuando ya le toca a Elías y dice, bueno, ya tuvieron su tiempo, sus horas, ya gritaron, ya chillaron, ya hicieron todo lo que quisieron, ahora me toca. Jehová, el Dios verdadero, sí respondió. Varios versículos nos hablan de esto. Desde el versículo, dice el 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Seguramente en el monte Carmelo había un altar para Dios abandonado, y estaba abandonado, y entonces Elías lo comienza a arreglar, y el versículo 31 dice que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Aunque estaban en el reino del norte y únicamente habían quedado 10 tribus en ese reino, y en el sur era la de Judá, dice que Elías tomó 12 piedras porque para Dios era un solo pueblo. Para Dios no había Israel y Judá, o reino del norte y reino del sur. Dios había hecho el pacto con Abraham, Isaac y Jacob como un solo pueblo. Y entonces Elías toma las 12 piedras simbolizando a todo el pueblo de Israel, y dice el versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y vamos a ver ahorita la oración de Elías, pero vean cómo prepara él el holocausto con las piedras, cómo hacen la zanja y cómo dice, échenle cántaros. Los cántaros que usaban ellos eran grandes. Pongan 4 cántaros, háganlo otra vez y una tercera vez hasta que todo esté inundado y la zanja llena de agua, para que pudieran ellos ver que no había duda en el poder de Dios. Y cuando él clama a Dios, vean la oración de Elías, qué hermosa, versículo 36 en adelante. Y Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cómo termina la oración? Con una invitación amorosa de Dios. El pueblo había fallado terriblemente. La infidelidad en el corazón del pueblo era grande y no hacían caso a la voz de Dios. Y entonces dice Elías: Señor, escúchame y respóndeme, y que vea la gente y vea tu pueblo que tú eres Dios, para que tú vuelvas el corazón de ellos hacia ti. Qué gran amor de Dios. Y cuando entonces él dice estas palabras, dice el versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué tremenda imagen, y usted véalo, imagínese. Hay muchas imágenes que yo encontré de todo este evento, porque ha sido, como les digo, que es un evento que sorprende y es un evento tan hermoso. Y dice aquí que fuego del cielo cae y hace todo esto y todo el pueblo se queda. Y entonces el pueblo que dice: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo estábamos tan equivocados? Jehová es el Dios, porque ven que consume todo, las piedras, el polvo, la leña, la carne, y no nada más, sino que todo el agua que habían echado, el fuego de Dios la consumió, porque Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso, y porque Él es el Dios verdadero. Lo que quería demostrar Elías con el pueblo es que Baal es un Dios falso, los Baales eran falsos, ellos estaban poniendo su confianza en dioses falsos, ellos estaban amando y adorando a dioses falsos. Y Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es el único Dios verdadero. Y esto es hermoso porque vemos en este momento cómo Dios responde. Dice el versículo 39 y 40, vean conmigo, lean conmigo todos juntos. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. La palabra del Señor en Deuteronomio 13 habla acerca de los falsos profetas. En Deuteronomio 13 dice de los falsos profetas que tenían que matarlos. Era una orden de Dios. No nada más a ellos, sino a aquel que se descubriera que estuviera incitando a otro a adorar a otros dioses. Dice: si tú ves a alguien en tu pueblo que está promoviendo la idolatría, que se vea a los otros pueblos, no, córtalo de ti, quítalo, mátalo, échalo fuera, porque contamina al pueblo de Dios. Pero esto fue lo que Dios hizo. Dios dijo a Elías, y que el pueblo lo apoyó y degollaron a los profetas. Esto trajo consecuencias después, porque van a ver ustedes cómo continúa la historia de Elías. No estaba muy contenta Jezabel, tremenda, y amenazó al profeta. Pero nosotros vemos aquí que el cuarto momento nos habla del poder de Dios. Encontramos aquí en este pasaje, hermano, lecciones para nosotros. Pero bueno, si nosotros no somos idólatras, si nosotros no estamos, en el caso del pueblo de Israel, aparentemente no. Vamos a ver la primera lección en la siguiente gráfica. Lecciones espirituales para nosotros. La primera lección es que, como la sequía, muchos de nuestros problemas tienen su origen en nuestro alejamiento de Dios y de sus mandamientos. ¿Recuerdan ustedes que Acab le dijo a Elías: ¿por qué turbas a Israel? Tú tienes la culpa de nuestra sequía, tú tienes la culpa de nuestros problemas. Y Elías le dijo: no, ustedes se han alejado de Dios y de sus mandamientos, y esto es consecuencia del pecado. ¿Cuántas veces nuestros problemas muchos de nuestros problemas vienen por errores nuestros? Y sobre todo tienen su origen en la rebeldía contra Dios y en el alejamiento de nuestra vida y de nuestro corazón de los mandamientos de Dios. Y muchas veces tenemos que entonces ir a revisar cómo estamos nosotros delante de Dios y cómo está nuestro corazón. Porque, como les digo, muchos problemas tendrían solución si regresáramos a Dios y su palabra. Es que Dios me estaba diciendo, y a veces nos damos cuenta en alguna clase, alguna predicación, alguna lectura o con alguna lección de la vida, esta gran verdad nos damos cuenta de ella, de que hay sequía en nuestro corazón o hay problemas en nuestra vida, y el origen de todo esto es que no amamos a Dios con todo el corazón, nos hemos alejado de Dios y de sus mandamientos. La segunda gran lección, porque esta nos vamos a detener más en la segunda, es que no podemos servir a Dios y a los Baales. No podemos servir a Dios y a los Baales,
Bueno, ¿para cuáles son los Baales? ¿Estaremos también nosotros en idolatría? La idolatría no es solo adorar una imagen. Tenemos en la mente que idolatría es inclinarnos ante una imagen, que alguna imagen de piedra, de madera, y pensamos, eso es idolatría. Yo no me hinco ante los ídolos. Aquí en el templo no hay ni siquiera una cruz, ni una imagen de fulanito, de sultanito, ni una foto de nadie ante la cual nos hinquemos, y pensamos que eso es idolatría, pero la idolatría va más allá de eso, porque la idolatría es un problema del corazón. ¿Qué es la idolatría? Vamos a la siguiente diapositiva para que veamos. Idolatría es, ¿quiere leer conmigo? Idolatría es darle prioridad a lo que nosotros decidimos, queremos, deseamos o creemos necesario para ser felices y plenos, desplazando a Dios de nuestro corazón. Todo lo que es prioritario y que nosotros lo ponemos ahí en primer lugar, porque pensamos que eso es lo que nos hace falta para ser plenos y felices, y vamos desplazando a Dios de nuestro corazón. Todo eso que toma el lugar de Dios en mi corazón es ídolo, es idolatría. No nada más la imagen a la que podemos postrarnos es idolatría. Todo lo que puedo poner yo como prioridad aquí en el corazón y que está desplazando a Dios, el lugar que a Dios le toca, ¿cuál es en mi corazón? El primer lugar le toca a Dios en mi corazón. El trono en mi corazón es de Dios. Empezamos el momento de alabanza con este canto que dice, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo levantar como un estandarte. Queremos que todos vean que Él es el camino al cielo. Queremos que Él esté en mi corazón. Y cuando Él no está en el corazón y alguna otra, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva que puede tomar el lugar de Dios, desplazamos a Dios y pensamos que esto que queremos, esto que deseamos, que creemos necesario para ser felices y plenos, tiene que estar en primer lugar. Estamos cayendo en idolatría. Vamos a la siguiente, por favor. Convertimos en un Baal, por eso les decía yo, adoramos a Dios o a Baal. Convertimos en un Dios o en un Baal a personas. A veces yo estoy en primer lugar y es lo que yo digo, y a Dios no lo tengo en primer lugar. Mi ego y lo que yo necesito está en primer lugar. Entonces yo estoy idolatrándome a mí mismo. Yo estoy cometiendo idolatría porque estoy haciendo lo que yo quiero. El humanismo lo centra todo en el hombre, en lo que el hombre quiere, lo que el hombre necesita, lo que el hombre piensa, el punto de vista del hombre, la situación y la necesidad del hombre, sin tomar en cuenta a Dios. Y nosotros no somos humanistas, somos seres humanos, pero nosotros creemos que Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestro corazón y vivir conforme a lo que Dios dice. ¿Cuántas veces convertimos en un Dios a nuestros padres? Y ciertamente yo creo que de los cariños más grandes que tenemos hacia los padres, pero no tan grande tiene que ser. Por eso, ¿por qué creen que dijo el Señor Jesucristo? El que no aborrece a padre o madre no es digno de ser mi discípulo. La función de esta frase que usa el Señor Jesucristo en el contexto que Él usaba y como en donde Él vivía, quería decir, no era aborrecer, odiar a la familia, odiar a papá, odiar a mamá y odiar a la familia. No, aborrecer quería decir amar más. Amar, dice, si tú amas más a tu papá, a tu mamá que a Dios, estás en idolatría. Si tú amas más al hijo o a la hija, porque a veces sí, de los hijos hacemos unos ídolos, y lo que el hijo diga y en función de lo que el hijo necesite, y yo puedo andar descalzo, pero el hijo no. El hijo tiene que andar y a veces hasta le creamos necesidades que no tienen. Y entonces creemos que los hijos son primer lugar y no son primer lugar. Los que son abuelos, cuando hacen de los nietos o de las nietas, sus ídolos, dicen que se ama diferente a los hijos y a los nietos. ¿Cuántos abuelos tienen en esto la razón? ¿Por qué se aman diferente? O se disfrutan más, yo creo, ¿verdad? A los nietos. Pero hay muchos abuelos que de los nietos hacen un ídolo.
de la nieta hacen un ídolo. Es que no sabe, hermano, es que ay, es mi adoración, es que está tan precioso, y entonces vivo para él, y todo para él, y el nieto para él, lo cuido el domingo y no vengo, hago esto y no vengo. ¿Sabe qué? No, hermano, tiene su lugar, está bien que lo disfrute, disfrútelo, pero no haga de sus nietos un ídolo. ¿Cuántos ponemos al esposo como Dios? Y pensamos que el esposo lo que diga, lo que mande, lo que guste, y el esposo no es Dios. ¿Sabe que sí los amamos mucho, hermano Hugo? Los amamos mucho y él sabe, pero saben que sobre ese amor está nuestro amor a Dios. ¿Cuántos hacen de la esposa un Dios? Y lo que mi amorcito diga, y sí, mi cariñito, lo que tú quieras. Y no vamos al templo, no, mi hijita, si tú no quieres, no te duele un callo, te lo sobo todo el día, no vamos. ¿Sí? Y hacemos entonces de la esposa un Dios y no está bien. Hacemos de la novia o del novio un Dios. ¿Cuántos se apegan tanto a un novio o a una novia que parece su Dios? Y está mal. Ubiquen su corazón para que Dios les ayude, pero cuando nos apegamos tanto a un amor de esos, pero que nos ciega, estamos entonces poniendo como un Dios al novio y a la novia. Amigos o amigas, podemos hacer de las personas un Dios, pero no nada más de las personas. ¿Cuántas veces ponemos en las cosas nuestra prioridad? Lo material, tiene la prioridad lo material. Las propiedades, lo que tengamos, las casas, lo que Dios nos haya dado, a veces lo ponemos en primer lugar y trabajamos para que esté bien y para echarle otro cuartito y para echarle un pisito y para hacer esto. Y Dios, estás desplazando a Dios, estás desplazándolo porque estás poniendo en primer lugar eso. No que no progresen, no que no compremos, no que mejoremos de carro o de zapatos, de lo que ustedes quieran, pero cuando ponemos en primer lugar eso, propiedades, autos, ¿cuántos cuidan más a su auto que a su familia? El auto puede estar impecable y la familia, no se diga la iglesia y las cosas de Dios, no se diga buscar a Dios. A veces hacemos del auto un Dios, de la ropa, del vestido, de la imagen, de las joyas. Personas que no pueden vivir si no tienen un reloj nuevo cada año, que no pueden estar si no se compran joyas. Hay gente que hace de las riquezas su Dios, de los objetos su Dios. Hay también dioses que son actividades, los deportes. ¿Cuánto idolatramos un deporte, una práctica, algo que queremos practicar o ver? ¿Cuánto idolatramos un pasatiempo, un videojuego? ¿Cuánto pasamos? Fíjese, no, yo no idolatro, hermana, no, yo nada más me paso 6 horas al día en el Xbox. Pues ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con tu tarea? Estás desequilibrando y estás dándole prioridad a esa actividad y estás convirtiéndola en tu Dios. La diversión, hay personas que son su Dios es el descanso, el hedonismo, la búsqueda de placer, de que yo necesito vacaciones y ya pasó un mes y necesito más vacaciones y ya pasaron 2 meses. Sí, hay gente que se va de vacaciones 6 veces al año, 7 veces al año porque ya están muy cansados y se van de vacaciones. Paseos, ¿cuántas veces el paseo, la diversión, la chorcha familiar se convierte en prioridad? Es parte de nuestra vida, hay que convivir con la familia, pero si lo ponemos en primer lugar, antes de buscar a Dios, antes de amar a Dios, estamos desplazando a Dios, estamos desplazando a la iglesia, estamos poniéndolo como Dios y estamos en idolatría. Estudios, ¿cuánta gente vive para estudiar y estudiar? Está bien que estudien hijo de familia, está bien que estudien muchachos, pero no hagan de sus estudios su Dios. Tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, pero Dios tiene que ser el primer lugar. Y si tú pones a Dios en primer lugar, te va a dar el tiempo para estudiar, para hacer la tarea. La desvelada no te va a costar mucho trabajo y lo decimos por experiencia, los que fuimos cristianos toda la vida y estudiamos y nos desvelamos y hicimos tesis y exámenes profesionales y universidad. Hay tiempo para todo, pero si tú desplazas a Dios por los estudios, estás haciendo de tus estudios un Dios. Si tú desplazas a Dios por tu trabajo, no está bien. El trabajo es importante que lo cuides, que seas buen trabajador, que des testimonio, que demos testimonio de que somos hijos de Dios. Pero cuando el trabajo tome el primer lugar, estamos desplazando a Dios. Y todo eso se llama, ¿cómo? Idolatría.
No nada más es que me vaya a hincar ante el santo morenito y que le pida yo de los favores. No es nada más eso la idolatría. Idolatría es todo esto. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son nuestros Baales? ¿Ya pensó cuál es su Baal? ¿O tiene varios? Tenemos varios. Fíjense, los Baales, los ídolos, ¿controlan qué? Nuestro tiempo. ¿Controlan? A veces estamos pensando nada más en eso. Y híjole, ya va a salir la nueva versión de no sé qué juego. Y ya va a salir esto, no sé qué. Están pensando y pensando. Se obsesionan. Y controlan nuestros pensamientos y controlan nuestra voluntad. Ese es el problema. Cuando yo hago de una actividad, de una persona, de una situación, mi prioridad, estoy permitiendo que controle mi vida. Y no estoy permitiendo que Dios controle mi vida. Estoy permitiendo que controle mi vida una persona o mi ego o esta actividad o este deporte o esta circunstancia. Y entonces esto nos lleva al camino de apostasía. Apostasía es apartarse de la fe. ¿Recuerdan ustedes la flechita de bajada de los reyes del norte? Cada vez más lejos de Dios y cada vez más lejos me voy a caer. Cada vez más lejos del Señor. Cuando vamos nosotros con la idolatría en nuestro corazón, estamos en el camino de la apostasía. Caemos en rebelión e idolatría al dejarnos dominar por cualquier cosa o persona en lugar de rendirnos a Dios. Porque lo que nos habla la palabra es que nuestra vida se entregue a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Él nos creó, porque Él nos ama, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a perdonar nuestros pecados, porque Él quiere bendecirnos, porque Él provee, porque Él nos ayuda, porque Él es todopoderoso, porque Él es sabio, porque Él tiene el futuro en sus manos, porque tenemos que entregarnos a Él, porque Él es todopoderoso, porque Él quiere y nos pide esa entrega. Pero si en lugar de entregarnos a Dios, caemos en esta rebelión e idolatría y nos dejamos dominar por todo esto, estamos apartándonos cada vez más de Dios. La siguiente nos dice, ¿cuáles son nuestros Baales? Y vean conmigo esta frase, dice, así como Israel pensaba y creía que no había problema alguno con adorar a Jehová y Baal, ¿qué pensaba el pueblo de Israel? ¿Qué le dijo Elías? ¿Hasta cuándo van a estar con Dios y con Baal? Decídanse. El pueblo pensaba que podían estar así. Acab lo pensó y todos los reyes antes de él decían, pues, me profeso como adorador de Jehová, pero yo aquí tengo mis ídolos y aquí tengo Baal y Acera, adoro al ejército de los cielos y todo lo que surgía de la religión pagana. Y así el pueblo pensaba que no había problema con adorar a Jehová y a Baal, al mismo tiempo se puede hacer. Algunos cristianos creen que no hay problema con amar a Dios y a las riquezas. No hay problema con según amar a Dios, según y a la inmoralidad. Yo puedo vivir en inmoralidad, nadie lo sabe, yo sé aquí, yo conmigo. ¿Puedo amar a Dios y seguir en el alcohol? Sí, pues nadie se da cuenta. ¿Puedo amar a Dios y andar de adúltero, de adúltera? ¿Ser infiel a mi esposo o mi esposa? Pues sí, pensamos que no hay problema. Amar a Dios y estar en la pornografía, amar a Dios y ser mentiroso, doble cara, amar a Dios y estar en la mundanalidad, viviendo como el mundo. Pues sí, aquí me porto así en la escuela y digo unas grandototas en la escuela y ando con el lenguaje de los de la escuela. No hay problema. Aquí en la iglesia canto y alabo al Señor y hasta tiemblo. No hay problema. Pensamos que no hay problema. Y sí hay problema. ¿A quién engañamos? Si Jehová es Dios, ¿qué dijo Elías al pueblo? Síganle. Si Jehová es Dios, síganle, entréguense a Él. ¿Sabe qué? Porque con Dios no hay de estar tibios. La última enseñanza, la última lección, la tercera lección espiritual es que rindamos nuestro corazón a Dios en totalidad, totalmente rendidos a Dios, poniendo al Señor en el primer lugar. En el trono de nuestro corazón debe de estar Dios. ¿Cuáles son los Baales que estamos adorando? Dice Apocalipsis 3, 15 y 16, usted se sabe ese pasaje, si quiere búsquelo conmigo, quien no se lo sepa.
Y si no quiere buscarlo, escúchelo nada más. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A Dios le gusta la tibieza espiritual? No. A Dios le gusta que nos decidamos por Él y que nos rindamos por Él. Pero este llamado que Dios hizo a través del profeta Elías al pueblo de Israel, que nos está haciendo a nosotros ahora, es el mismo llamado que Dios le hizo a la iglesia de la Odisea, a esta iglesia en Asia, en el libro de Apocalipsis, que le estaba diciendo, no a la tibieza espiritual. ¿Cómo que estás con un pie aquí y un pie acá? A veces ni siquiera tenemos bien el pie en las cosas de Dios. Estamos ya casi con los dos pies en el mundo, en la idolatría, en la falsedad, y Dios quiere que nosotros estemos firmes. Dios quiere y nos llama a la firmeza espiritual, nos llama a estar ardientes en Él, nos llama a rendirnos a Él con todo nuestro corazón. ¿Por qué no oramos en esta hora y le decimos, Señor, tú conoces mi corazón? Porque el pueblo sabía, Dios sabía que el pueblo estaba mal. Dios sabía que el pueblo estaba frío espiritual, que estaba adorando a otros dioses. Por eso, por amor a ellos, Dios envió a este profeta Elías. Este evento de Elías y los profetas de Baal, y de cómo Dios responde para que el pueblo vea que Jehová era el Dios verdadero, es lo que Dios nos quiere llamar en esta hora, que nosotros nos rindamos al Dios verdadero. Si hemos tenido ídolos en nuestro corazón, es de momento de decirle, Señor, esto me está estorbando, esto va para afuera, esto lo ubico en el lugar que debe de estar, y tú toma el primer lugar de mi corazón. Tú, Señor, maneja mi vida, tú controla mis pensamientos, mi corazón, mi tiempo, todo tiene que tener Dios en nuestro corazón. Hay que rendirnos a Dios. Vamos a estar de pie, vamos a cantar ese canto que dice, en totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, tómalo, mi buen Señor.